le da la más cordial bienvenida a este programa de educación legal en derechos humanos. En esta ocasión vamos a tener y contar con las palabras del abogado Guillermo William. Él es gestor de capacitación de la Escuela Judicial, perdón. Él dará las palabras bienvenida en nombre de la abogada y directora de la Escuela Judicial, abogada Elsa Calderón. Entonces vamos a dejarlos con Guillermo. Bueno, muchas gracias, licenciada Floricel. Bienvenidos y buenas tardes a todos y a todas, maestros y maestras, pues docentes de las escuelas el Nido de Águilas, ¿verdad? Y del Campo School. Les agradecemos que estén acompañándonos con nosotros en estas jornadas importantes de capacitación. Y bueno, mi nombre, como ya lo mencionó la licenciada Floricel, es Guillermo Williams, ¿verdad? Soy gestor de capacitaciones de la Escuela Judicial y apoyo técnico. Y bueno, en nombre de la directora de la Escuela Judicial, la abogada Elsa Calderón, les damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. Les deseamos que pues en medio de toda esta pandemia, ¿verdad? De estos azotes de los fenómenos naturales que nos han azotado estas últimas 2 semanas, esperamos que se encuentren muy bien de salud y fuera de todo riesgo todos ustedes y sus familias, así como sus amistades, pues seguimos luchando, ¿verdad? Por este país, por sacar lo mejor de nosotros. Y bueno, agradecerles, sabemos que son momentos difíciles y realmente admiramos mucho la anuencia de cada uno de ustedes de poder estar acompañándonos, ¿verdad? En este espacio importante que hemos proporcionado a través de la Dirección de Comunicación Institucional, ¿verdad? A través del abogado Melvin Duarte, su director, agradecido de igual forma a la licenciada Scarlett Padgett, ¿verdad? Que es parte muy importante para la realización de este curso, así como todo su equipo de trabajo, a quienes siempre nosotros les agradecemos todo el apoyo y por igual tienen siempre la anuencia de nosotros en colaborarles en todos los proyectos que tengan a bien realizar, ¿verdad? Así que nuevamente en nombre de la Escuela Judicial les damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos a su disposición. Esperamos que este espacio sea muy provechoso para ustedes, ¿verdad? En este programa de educación legal en derechos humanos, en las que pues se van a tocar en principio, ¿verdad? El tema general de derechos humanos, así como los diferentes temas específicos que se ven relacionados con esta temática, ¿verdad? De suma importancia y que pues como objetivo del mismo es que ustedes puedan aprender todos estos aspectos, ¿verdad? Todos puedan adquirir todas estas capacidades, estos conocimientos, para que posteriormente puedan replicarlo, ¿verdad? En sus aulas de clase, con todos esos niños, niñas, con todos esos jóvenes a cual ustedes se les ha dotado, ¿verdad? La tarea de suma importancia que puedan educarlos, ¿verdad? Para que tengamos un mejor futuro en este país, ¿verdad? Y así que agradeciendo nuevamente la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Le vamos a ceder la palabra a la licenciada Scarlett, ¿verdad? Quien va a darles también unas pequeñas palabras de bienvenida. Va a presentar a nuestro facilitador, ¿verdad? Que dicho sea de paso, todos nuestros facilitadores en estas jornadas son compañeros, ¿verdad? Son funcionarios jurisdiccionales, es decir, del Poder Judicial, de las distintas áreas en las que cada uno de ellos se ha especializado, ¿verdad? A través de los años. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, les deseamos el mejor de los éxitos y una feliz tarde. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias a Guillermo. Ya Guillermo les ha dicho prácticamente. Sí, Floricel. Gracias por sus palabras. Bueno, como lo decía el abogado Guillermo, cedemos las palabras a la licenciada Scarlett. Muchas gracias, Floricel. Gracias a Guillermo, ¿verdad? Ya Guillermo, pues, a grosso modo les ha explicado. Cedemos las palabras, licenciada. Perfecto. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Quiero darles también la bienvenida, ¿verdad?
en nombre del director de la Dirección de Comunicación Institucional del Poder Judicial, el abogado Melvin Duarte, por haber aceptado este reto. Un reto en el que lastimosamente pues no todos quisieron dar el paso, pues debido a la situación que está viviendo nuestra educación en el país, ¿verdad? Que no es presencial, sino que es virtual, y yo lo sé por experiencia propia, que se vuelve un poco más compleja, hasta cierto punto tediosa, pero que ustedes con ahínco y entrega pues están tratando de sacar adelante a esos jóvenes y a esos niños para que realmente se sigan preparando para ser el futuro de este país. Pues parte de la temática es tan importante, los derechos humanos, que muchas veces son violentados, ¿verdad? No solamente aquí, sino que en todo el mundo, pues es importante que los conozcamos. No podemos desconocer que todos tenemos derechos humanos y que para que nos los respeten, tenemos que hacerlos respetar. Así que yo solo quiero felicitarles por haber aceptado este reto de capacitarse y de aplicar este programa tan importante. Ya se lo dijo Guillermo, van a ser 6 días, 2 horas cada día, donde hoy iniciamos con la parte de derechos humanos en general y luego pues estaremos hablando de los derechos de los niños, adolescentes, de los derechos humanos de los privados de libertad, derechos humanos de las mujeres, derechos humanos de las comunidades indígenas y derechos humanos de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, que es un tema que a veces puede ser un tabú, pero son seres humanos y como seres humanos ellos también merecen ser respetados y tienen derechos y todos debemos respetarlos. Así que estamos contentos porque ustedes pues se apuntaron en esto que es un proyecto que el Poder Judicial está queriendo llevar a nivel nacional. Vamos poco a poco, somos el equipo del proyecto de educación legal, está formado por 4 compañeras de trabajo, todas somos periodistas. Las voy a mencionar, son Bárbara Castillo, Liliana Medina, Noemí Fortín y su servidor Scarlett Payet. Llegar a este punto ha sido difícil, porque hemos hecho un trabajo de lobbying, ¿verdad? De ir a visitar, de mandar notas y de ir a visitar e insistir. Pero nos sentimos, ustedes no tienen cómo nos sentimos de contentas, no se imaginan cuando nos dijeron tanto la del Campo International como la Nido de Águilas, que se apuntaban, ¿verdad? Y se sumaban al proyecto. Para nosotros ha sido un logro bastante grande, porque como les digo, pues no todas las escuelas y colegios, pues por este momento quisieron integrarse, pero confiamos en Dios que para el próximo año estaremos ya contando con su participación y al ver la experiencia que ustedes tengan, porque vamos a recoger su experiencia y vamos a estar también pues pendientes de cómo se aplica y los resultados que se pueden obtener, pues compartirlos con todos, ¿verdad? Vamos a hacer de esto partícipe a todas las escuelas. Así que muchísimas gracias en nombre de la Dirección de Comunicación, ya lo dijo Guillermo, en nombre de la Escuela Judicial, pero sobre todo en nombre del Poder Judicial de Honduras. Gracias por participar de esto. Esto es gratuito, esto no tiene ningún costo más que su voluntad. Los facilitadores con mucho amor van a brindarles la capacitación. Como les digo, este es nuestro aporte a la educación del país. Y bueno, más adelante tendremos otra temática sin duda. Este es un proyecto muy ambicioso. Hoy iniciamos con derechos humanos. Veremos en el futuro qué otros temas de importancia que todos debemos conocer, pues vamos a ir presentando. Es deber de los jóvenes y de los niños conocer más sobre todo lo que nos implica el respeto a los demás. Así que muchísimas gracias, les doy la más cordial de las bienvenidas, aprovechen al máximo. Tienen facilitadores, como lo dijo Guillermo, que son del Poder Judicial, que se han capacitado en la temática. Y bueno, yo sé que ellos están abiertos para sus consultas. Luego, al finalizar ya con la capacitación, yo me trasladaré a las 2 escuelas a dejarles los kits, ¿verdad?, que contienen toda la información. Lastimosamente no le voy a poder dar a cada maestro uno, pero me imagino que, bueno, los encargados sabrán cómo manejar y ustedes, entre ustedes harán sus horarios y de qué manera van a impartir estas clases. Pero sí les voy a ir a dejar sus kits para que ustedes los tengan y los distribuyan de la mejor manera, ustedes sabrán. Eso queda ya a su criterio. Les agradezco nuevamente, bienvenidos y bienvenidas, aprovechen al máximo esta capacitación
para que la puedan replicar con sus alumnos, alumnas y tal vez con otros maestros. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Floricel. Muchas gracias, Scarlett. No sé si nos puede ayudar a leer la hoja de vida del facilitador. Con gusto, con gusto. A continuación, el facilitador de este día es el abogado Mario Enrique Vázquez Martínez. Ya lo dije, es abogado. Tiene estudios superiores en la Universidad Tecnológica de Honduras, obteniendo su título de abogado. Otros títulos, ha participado en el curso de Derechos Humanos y Masculinidad. También ha participado en la jornada sobre la doctrina del control de convencionalidad y su relación con los sistemas de protección de derechos humanos. Ha recibido un curso de formación a formadores en acceso a la justicia de los pueblos indígenas y afrohondureños con enfoque de derechos humanos y de género. Tiene un título de magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. También ha recibido curso en el marco jurídico internacional de la libertad de expresión, acceso a la información pública y protección de periodistas, y también tiene un título de especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Damos la bienvenida al abogado Mario Enrique Vázquez Martínez, no sin antes agradecerle el decir presente, sin vacilar, sin titubear, sino que con todo el ánimo y el deseo de poder compartir sus conocimientos con estos maestros y maestras dispuestos a llevar a cabo este proyecto de educación legal. Abogado Mario, bienvenido. Muchas gracias, licenciada Scarlett. Para mí es un placer estar presente en este tipo de actividades. Es un gusto. Como dijo la licenciada Scarlett, es un esfuerzo del Poder Judicial y agradecemos realmente el que nos hayan podido incluir en este proyecto tan bonito y tan maravilloso como es el poder promover y poder hablar un poco de lo que son los derechos humanos. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha, Mario. Se oye un pequeño ruidizo ahí en la transmisión, pero sí se le escucha. Muy bien. Primero que todos, la bienvenida a todos los maestros que están el día de hoy acá. Para mí es un honor poder compartir con ustedes un poquito de conocimientos. Yo vengo de una cuna de maestros. Mi abuela fue maestra, mi madre es maestra, jubilada ya. Y como les digo, para mí es una noble profesión la del maestro y por consiguiente es para mí un gran honor el poder estar aquí compartiendo con ustedes. Quisiera empezar a hablar y me gustaría la participación de 2 o 3 personas voluntariamente. Si no, pues como estamos en un país democrático, vamos a escogerla democráticamente si no miramos participación. Quisiera saber, en primer lugar, qué piensan ustedes que son los derechos humanos. 2 o 3 participaciones, por favor. Pues según entiendo son los derechos inherentes sin distinguir raza, religión, género, nacionalidad, ¿verdad? Muy bien, Nidia, muy bien. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Bueno, considero que los derechos humanos son privilegios, son prerrogativas que las personas tienen por el simple hecho de pertenecer al género humano. Son privilegios que tenemos. Muy bien, Manuel. Veo que sí tienen bastante noción de lo que son los derechos humanos. ¿Humanos por qué? Porque incluye a todo miembro de la especie Homo sapiens.
Es decir, incluye a todo hombre, toda mujer o todo niño, a toda persona que está en este mundo. Me gustaría que pensaran en una cualidad que lo represente a cada uno. Una cualidad cualquiera. Es un buen estudiante, es una persona generosa, es una persona solidaria o es una persona respetuosa. Una cualidad. Vamos a dar un par de segundos para pensar una cualidad. Es fácil pensar una cualidad. Ya la pensaron, sí. Voluntarios. Describa esa cualidad. ¿Qué cualidad lo caracteriza a usted? Empecemos por quien terminó, Manuel. Bueno, la responsabilidad es una de mis cualidades. Perfecto. ¿Alguien más? La alegría es una de mis cualidades. La alegría. Una persona alegre. Excelente. Perseverante. Una persona perseverante. Linda, excelente. La honradez. Honesto, honestidad. Una cualidad. Honestidad, Ligia. honesto. ¿Su apellido? Vázquez. No lo logro ver. Ok. Ligia Vázquez. Perfecto, es una cualidad muy importante, la honestidad. Se llama igual que mi madre, le cuento, por eso se llama igual que mi madre, le cuento. Qué Y las dos increíble. profesoras de profesión. Una cualidad muy importante, la honestidad. Ahora, si estas cualidades que nosotros tenemos, porque hemos dicho muchas, alegría, honestidad, responsabilidad, perseverancia, si estas cualidades debemos realmente saber que todos somos diferentes, que todos tenemos de estas diferentes cualidades. Mi pregunta es, ¿se debe respetar igualmente este tipo de cualidades? ¿Debo yo respetar la cualidad de los otros? ¿Qué piensan? ¿Es acaso todo ser humano merecedor de respeto? Sí. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué todo ser humano es merecedor de respeto? Porque todo ser humano tiene su propia Doña Ligia, Todo ser humano tiene su propia individualidad. ¿por qué? Tiene su propia individualidad, sus intereses. Cada ser humano es diferente, entonces todos debemos de respetar y ser tolerantes con esa persona. Entonces desde ahí necesitamos ser respetuosos, porque no todos somos iguales. Correcto. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a decir que derechos humanos, como habían dicho, es el conjunto de normas, o vamos a decir que derechos son aquellos derechos inherentes a todo ser humano, cuyo perfectamente habíamos dicho sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición que tiene como fin la realización plena de la humanidad dentro del marco de una convivencia social. Efectivamente, las definiciones que habían dado anteriormente estaban muy bien, estaban excelentes. Lo único es que habíamos que complementarlas un poco diciendo que el fin de los derechos humanos es la realización plena de la misma humanidad dentro de el marco de una convivencia social. Hablar de derechos humanos es hablar de que estos son una especie de armadura o escudo
que nos protege. Más adelante vamos a ver realmente de qué o de quién nos protege, porque al hablar de protección tenemos que tener bien claro realmente qué es esta protección, de quién y de qué. Desgraciadamente he tenido un par de problemas técnicos. Quería compartir la presentación y he tenido problemas técnicos. Al final de cuentas, en mi pueblo dicen, la tecnología no nos ayuda. Entonces, a través de la historia de la humanidad misma, el hombre como género, como especie, ha venido luchando por conquistar estos derechos. Dentro de los derechos humanos hay dos corrientes que tratan de explicar el origen de los derechos humanos. Una corriente habla de que los derechos humanos son precisamente, como habíamos dicho, gracias al simple hecho de ser humano y a la dignidad que se tiene por haber nacido como ser humano. La otra escuela, en cambio, dice que estos derechos se adquieren gracias a las luchas que la humanidad ha tenido a través de la historia misma. Entonces, cuando se habla de estas luchas, realmente, vemos que estas no son de hace poco. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la Carta Magna de 1215, en donde buscaba reconocer o que se reconociera el derecho de la mujer y de los menores de edad a adquirir los bienes, ya fuera por viudez o por herencia de los menores, y también busca el reconocimiento de los alimentos a menores. Mire desde cuándo se empieza a reconocer esa importancia, a reconocerle los derechos a las mujeres y a los menores de edad. Pero todavía en 1215 no existía la terminología derechos humanos. Luego de 1215 saltamos a 1542, el preámbulo de las nuevas leyes de aquellas nuevas Indias. Reconoce, dice, los pobladores de las Indias deben ser bien tratados como personas libres, y condena la esclavitud de estos. Entonces, vamos viendo cómo la humanidad va queriendo conquistar una serie de derechos, pero aún al 1542 todavía no existe en la terminología de lo que es derechos humanos. Luego está la Declaración de Derechos del 13 de febrero de 1689, en donde es una protesta abierta a los abusos cometidos por la corona inglesa contra sus provincias, por el cobro de impuestos injustos y la participación de la Iglesia en asuntos de impartición de justicia, por detenciones ilegales, y solicitan que se hagan unas elecciones libres de sus parlamentarios, y que procura y exige una libertad de expresión para sus parlamentarios. Vemos cómo en el lapso de 4, 5, 6 siglos se ha hablado
de derechos distintos y que ahora son conquistas que las miramos como conquistas relativamente nuevas, pero no. Estamos hablando 1215, 1545, 1689, 1542, 1689, en donde el ser humano siempre ha tenido esa noción de conquistar esos derechos. Acordémonos que en todas estas épocas era común la esclavitud, era común la monarquía. Entonces el rey podía hacer lo que él quisiera sin importar de repente derechos de sus vasallos. Luego, en 1776 aparece la Declaración de Derechos de Virginia en Estados Unidos, y esta declaración comienza señalando, y aquí empezamos ya a tener un poquito más de conciencia a lo que vamos buscando, y comienza señalando, dice que todos los hombres por naturaleza son libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes. Cuando entran en un estado de sociedad, no pueden ser ni privados ni postergados. Y que todo el poder reside en el pueblo y que el gobierno es, o debiera ser, instituido para el bien común, la protección y la seguridad del pueblo. Ya va agarrando forma la idea de lo que son los derechos humanos. El último antecedente, bueno, antes de que nazca como realmente derechos humanos, podemos encontrarlo en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, la famosa Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa nos vuelve a enmarcar en la idea de hombres que nacen y deben de vivir libres e iguales en derechos. Pero, ¿qué es lo que realmente marca el rumbo de lo que son los derechos humanos? Lo que realmente marca el rumbo de los derechos humanos es la Segunda Guerra Mundial, vivida entre 1939 y 1945. Aquí, como sabrán, fue completamente catastrófico para la humanidad. Se habló de la persecución y el genocidio de judíos. Aproximadamente fueron unos 6 millones de judíos los que posiblemente perdieron la vida. Aproximadamente, digo yo, porque creo que los datos exactos no los vamos a saber realmente. Pero además de los judíos, fueron perseguidos los grupos de homosexuales, las personas con discapacidades físicas y mentales y los testigos de Jehová. Se dice que esta Segunda Guerra Mundial dejó aproximadamente un saldo de 50 millones de personas muertas entre lo que es civiles y militares. Esto activa las luces de alerta de los países que buscan frenar este tipo de abusos por parte de los estados hacia los ciudadanos. Detona esta conciencia y buscan organizarse en
en lo que se conoce como la Organización de las Naciones Unidas o solo Naciones Unidas. Fueron 50 países los que en Estados Unidos, en San Francisco, se reúnen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional para redactar lo que se conoce como la Carta de las Naciones Unidas. Este es el nacimiento de la organización que más adelante va a ser una de las principales promotoras de los derechos humanos. La Carta de las Naciones Unidas fue firmada el 26 de junio de 1945 por los representantes de estos 50 países y comienza a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945. Ese día se celebra todos los años como el Día de las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas, como organismo que ha vivido esta Segunda Guerra Mundial, porque los países firmantes también fueron partícipes de esta Segunda Guerra Mundial. La extinta Unión Soviética, el Reino Unido, Estados Unidos, entre esos 50 países, vivieron en carne propia esta masacre de personas. Y entonces, las Naciones Unidas, reunidos sus representantes, hacen una declaración. Como representantes de los países y como organismo ya constituido oficialmente, hace la primera declaración en cuanto a derechos humanos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue redactada y que fue aprobada el 10 de diciembre de 1948, después de un largo proceso de redacción, en donde su primordial interés es precisamente decir que la humanidad tiene derechos. El primer proyecto de esta declaración surge en septiembre de 1948 y en su redacción final participaron aproximadamente 50 Estados miembros. Las Naciones Unidas, mediante su resolución número 217 del 10 de diciembre de 1948, aprueba finalmente la Declaración Universal de Derechos Humanos. En esta Declaración Universal de los Derechos Humanos miramos ya conceptualizado situaciones encaminadas a lo que son los derechos humanos. El preámbulo establece que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros, y qué interesante que lo dice, de la familia humana, en donde nos hace conciencia que realmente somos una misma especie y que realmente debemos respetar y unificarnos como una familia humana. Establece que lo que llevó a estos actos de barbarie
ultrajante como lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial es precisamente el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos. Y empieza a enmarcarse en esa conceptualización de derechos humanos, derechos que tenemos todos, derechos que más adelante vamos a ver cuáles son sus características. Es importante, sigue diciendo la carta, reconocer que todos los seres humanos, y quiero subrayar todos, más adelante vamos a ver por qué, tenemos unos derechos fundamentales y que no son simplemente teorías o acuerdos a los que los países o los representantes de los países han podido llegar, sino que deben representar valores que cada ser humano tiene que encarnar muy profundamente. Pero para poderlos encarnar hay que saberlos conocer. Nadie ama lo que no conoce, dice un adagio en mi pueblo. Recuerdan que antes habíamos dicho que estos derechos humanos son como una armadura, un escudo que nos protege, pero ¿de quién nos protege? ¿O de qué nos protege? Perdón. ¿De quién o de qué nos protege? Y vamos a decir que esta armadura protege a todo ser humano de los estados mismos. El único que puede violentar derechos humanos son los estados. Recuerdo un ejemplo que nos colocaban en la Universidad Nacional hace mucho tiempo y nos decían que para poder distinguir entre si es una violación de derechos humanos o no, había que ver si quien comete la violación es representante del Estado o un funcionario del Estado. Por ejemplo, y este era el ejemplo que nos ponían, un agente de la policía en servicio y en día franco. En servicio y en día franco. Con el uniforme representa al Estado. Con el uniforme él es un funcionario estatal y en su día franco, si bien es cierto, es un policía activo, pero está en día franco. Entonces, la diferencia es de ese poder que se reviste el policía, por ejemplo, al portar su uniforme. Usted en la calle reconoce automáticamente a un policía por su uniforme. Pero si se encuentra ese policía en un día franco de color, de civil, no va a saber realmente si esa persona es o no es policía. Entonces, debemos de recordar siempre el hecho de que es o son los estados los únicos que pueden violentar o violar nuestros derechos humanos. ¿De qué forma violentan los derechos humanos los estados? Los derechos humanos los pueden violentar de dos formas, de una forma directa o de una forma indirecta. La forma directa es cuando ese representante del Estado, ese funcionario del Estado, comete un acto que conlleva a la violación de un derecho humano. Por ejemplo, un policía que mata a un ciudadano, y desgraciadamente son los ejemplos más comunes que podemos poner,
lo hace con su uniforme puesto. Es un representante del Estado que comete una violación. La violación, acordémonos que el derecho a la vida es uno de los tantos bienes jurídicos protegidos por los derechos humanos. Y entonces ahí el Estado viola los derechos humanos de forma directa. Pero también el Estado los puede violar o violentar de forma indirecta. Cuando se comete, pongamos el caso de un homicidio, se comete un homicidio contra una persona no por un representante del Estado, sino que por delincuencia común. Y se inician las diligencias investigativas de este delito y se le empiezan a dar largas y largas y largas al asunto y nunca se llega a establecer con certeza quién cometió el hecho. Esa dilación que conlleva una impunidad es una violación a los derechos humanos indirectamente por el Estado. Más adelante quiero enfocarme más o menos cómo es que nosotros tenemos que hacer para empezar a exigir o a reclamar la protección de los derechos. Entonces, sabiendo esto, nos hemos dado cuenta que tanto en el Estado como en la ciudadanía se vuelven titulares. El Estado se vuelve titular del deber y la ciudadanía se vuelve un titular del derecho. Es decir, la ciudadanía está o debe de exigir ¿a quién? Al Estado el cumplimiento de estos derechos humanos. Y el Estado como titular del deber debe cumplir con las obligaciones hacia la ciudadanía. Por eso es que decimos que el Estado como titular del deber debe siempre reconocer, respetar, promover, proteger y cumplir los derechos de todos y todas. Y la población debe conocerlos, promoverlos y demandarlos. Nadie puede exigir un derecho que no conoce. Y de repente a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Yo recuerdo una persona que me hablaba hace mucho tiempo de una demanda de alimentos. Que si bien es cierto, ella tenía la noción de que su hijo, tenía derechos a alimentos. La ley establece que los alimentos en los menores es hasta que estos cumplan la mayoría de edad y se puede extender en caso de que el menor esté todavía en estudios y que lleven un rendimiento aceptable. Pero el caso de ella era excepcional porque el menor, su hijo, era una persona con discapacidad y en este caso la ley señala que este menor debe de tener alimentos prácticamente de por vida. El padre estaba obligado a pasarle la pensión alimenticia de por vida y ella había dejado de exigirle ese derecho llegando el menor
a sus 21 años. Entonces, por eso les digo yo que quien no conoce su derecho no lo puede reclamar. No es capaz de reclamarlo porque está en desconocimiento de ese derecho. Entonces, los estados, incluyendo el estado de Honduras, están obligados a respetar, es decir, a no interferir de ninguna forma con el disfrute de algún derecho o del goce de estos derechos. Debe de proteger lo que conlleva a adoptar medidas que eviten que estos derechos sean violentados por terceros o por sus mismos funcionarios o representantes. El Estado debe de garantizar. ¿Qué significa esto? Que está en la obligación de, como habíamos dicho anteriormente, respetar y proteger, tomando medidas para prevenir o investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, así como reparar un derecho que ha sido violentado. Y debe de cumplir. Esto significa que debe de tomar acciones que permitan a las personas el acceso a sus derechos humanos y garantizar de su disfrute a toda persona o grupo de personas, aunque éstas no lo sepan o no puedan hacerlo, por razones ajenas a su voluntad. De ahí viene lo que es las características fundamentales de los derechos humanos, proclamados en la Declaración Universal. Se establece que los derechos humanos son universales. ¿Por qué son universales? Porque pertenecen a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo. Y aquí me viene a la mente aquellas frases que se encuentran muy enfrascadas y que a veces da dolor escucharlas, ¿no? Como decir, las personas que están en los centros penitenciarios, está bueno que mueran, dice la gente. Cuando recuerdo el caso de lo que sucedió en el centro penitenciario, creo que fue de Comayagua, en donde murieron varias personas privadas de libertad en un incendio. Y escuchaba comentarios de, está bueno, perdieron sus derechos, estaban pagando sus delitos. Y cuando se les decía a la persona, no, o sea, discúlpenme, son privados de libertad, pero porque sean privados de libertad, no quiere decir que estas personas hayan perdido sus derechos. Sus derechos humanos los tienen bajo cualquier condición por el simple hecho de ser humano. O sea, una persona que pudo haber cometido un error en la vida, ese error no debe de ser o no es motivo para poder decir que ha perdido sus derechos. Por consiguiente,
Esto nos lleva a la siguiente característica fundamental. Los derechos humanos son inalienables. ¿Qué quiere decir? Como habíamos dicho anteriormente, que no se pueden enajenar, no se pueden perder, no se pueden vender, no se pueden negociar. Y que nadie puede ser despojado de ellos de ninguna forma. Los derechos humanos, por consiguiente, viene la siguiente característica, son irrenunciables. Es decir, no se puede renunciar a ellos por su propia voluntad, ni tampoco se puede transferir. Manuel no me puede transferir a mí su derecho a la salud. Me mire a mí un poco enfermo, digamos, y me diga, no, fíjate que me quiero despojar de mi derecho a la salud para dártelo a vos. No se puede, son irrenunciables los derechos humanos. Nadie puede decir, yo renuncio de mi derecho a la salud o yo renuncio de mi derecho a la vida. Hace poco, con el asunto de la pandemia, circuló, me acuerdo, en las redes sociales, un documento, yo no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, que establecía que renunciaba a ser atendido en los hospitales. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien tuvo la oportunidad de ver ese documento circular en redes sociales? Realmente yo no sé quién lo hizo. Sí. Nidia, ¿se acuerda usted de eso? Sí, lo recuerdo porque me pareció, o sea, hablaban de que si usted se exponía, entonces mejor que hiciera una carta renunciando a su derecho a la salud, algo así, a ser atendido. Correcto, era para supuestamente hacer conciencia de que si usted por su propia voluntad agarraba para la calle, exponiéndose a lo que a lo que es el COVID-19, que anduviera ese documento en la bolsa, en donde usted decía, bueno, por mi propia voluntad salí a la calle y por consiguiente yo renuncio a mi derecho de ser atendido en los hospitales. Entonces vemos cómo la falta de conocimiento nos hace cometer, y le aseguro que muchos han de haber creído que el documento era verdadero, porque yo lo leí y le diré, estaba muy bien redactado. Estaba muy bien redactado, parecía redacción jurídica. Sí. Tenía un peso de veracidad en cuanto a su redacción. Yo lo leía y yo decía, esto tuvo que haber sido redactado por lo menos por un estudiante de Derecho. Porque utilizaba muy bien cierta terminología jurídica. Pero desgraciadamente es un documento que no tiene ninguna validez. Porque nadie, absolutamente nadie, puede renunciar a un derecho humano como es el derecho a la salud. No digamos derecho a la vida, no digamos el derecho a la educación, que son derechos que definitivamente desde un inicio, con la Declaración de los Derechos Humanos, se fueron contemplando, y a raíz, por eso es que digo yo, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el punto de partida de en sí estos derechos, porque contemplan derechos que a través de los años se han ido ampliando a través de diferentes tratados que se han firmado. Entonces, otra de las características de los derechos humanos
es que son imprescriptibles, no prescriben. Usted nace y desde que nace usted adquiere estos derechos y se tienen hasta el momento en que el ser humano muere. Durante toda su vida, sin importar en qué condiciones viva o qué es lo que se haya hecho, se tienen, no se pierden. Por consiguiente, dice, no prescriben. No se puede decir que los derechos humanos tienen una temporalidad. Los derechos humanos son para toda la vida. Llegado el momento del deceso, pues hasta ahí nomás llegan, pero definitivamente nadie, como habíamos dicho dentro de las características anteriores, nadie los puede obligar a renunciar a ellos, nadie se los puede quitar, ni usted misma puede renunciar a ellos por ningún motivo. Son para toda la vida. Así como el matrimonio, algo así, como dice el Padre, para toda la vida. Son indivisibles. No se puede. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede ceder o disfrutar de un derecho a costa de otro derecho. Y aquí en estas diapositivas, en las diapositivas que tenía, que la tecnología no me ayudó, tenía yo ejemplificado un caso que me llegó de una persona que la obligaron a renunciar a sus prestaciones laborales para poderla incluir en el seguro médico de la empresa donde laboraba. Y desgraciadamente la persona falleció 2 semanas después de haber firmado el contrato en un accidente. Entonces, cuando los hijos fueron a tratar de reclamar esto, le salieron con que la señora había renunciado a sus prestaciones laborales por incluirla en un seguro médico a ella y a su familia. No podía en ningún momento disfrutar del derecho a la salud a costa de sus derechos laborales. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son indivisibles, no se pueden dividir, son un conjunto. No es que un derecho le quita el espacio a otro derecho para que sea completamente complementario o que sea sustituible. No. Los derechos humanos son indivisibles. Recordemos entonces, desde este punto de vista, las características fundamentales de los derechos humanos: universales, inalienables, irrenunciables, por consiguiente son intransferibles, son imprescriptibles y son indivisibles. Actualmente hay, a raíz de esta acción internacional de las Naciones Unidas por crear un campo o un escudo para defender derechos humanos, es que ciertos países se han organizado para ellos también tener regionalmente su defensoría de derechos humanos. Actualmente solo son 3 regiones, pero se habla de que ya hay otras regiones del mundo que están dando los primeros pasos para poder tener
esta Defensoría de Derechos Humanos. ¿Alguien sabe cuáles son las 3 regiones que tienen sus propias defensorías de derechos humanos? Por lo menos una de ellas sí la hemos escuchado. Se habla mucho de esa defensoría. ¿Nidia? Aquí sí me mató porque esa no me la sabía. Ok. ¿Ligia? No. Y está fácil, la pregunta está fácil. Cuando les dé la respuesta se van a reír. No me diga que China. No. Que tono que quieren ir al revés. Es que los chinos miran a media pantalla, entonces no miran el panorama completo. Los chinos miran a media pantalla, no miran el panorama completo. ¿Linda? No, ni idea. Vamos a ver. Está fácil. Chica, aquí tengo. Estoy complicado aquí. Necesito. Por regiones. Los países se han agrupado por regiones para poder establecer su sistema de defensoría de derechos humanos. La primera región, fácil, ¿dónde vivimos nosotros? En América. Es la primera que voy a nombrar, que no la estoy nombrando por su orden de aparición ni por su orden de creación. La segunda es África. Y la última es Europa. Son las 3 regiones que se han organizado para crear su propio sistema de defensoría de derechos humanos. Todo el mundo ha oído hablar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todo el mundo ha oído hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son organismos creados en base a esa organización y bajo la tutela de ese sistema de defensoría de derechos humanos. La primera región en aparecer y en funcionar fue la de Europa. La segunda fue la de América. Y la más nueva, y que todavía está, como dicen en mi pueblo, en pañales, pero que ha estado dando muy buenos resultados, es la de África. Pero, si no me equivoco, también se habla de que hay otras regiones del mundo que se están queriendo organizar bajo estos sistemas de defensoría de derechos humanos. Déjenme buscar, porque no quiero errar, y decirles que dentro de estas regiones, increíblemente, uno de ellos que han ya tenido algunos avances para poder crear su defensoría es el mundo árabe, y ahí van a haber bastantes complicaciones. Y la otra región que también está empezando a dar sus primeros pininos en cuanto a esta organización son las naciones de Asia Sudoriental. Entonces, vemos cómo poco a poco
conciencia de defender o de respetar o de promover los derechos humanos ha empezado a adquirir mayor fuerza en el mundo. Si quieren, hacemos un pequeño receso para que los que quieran tomar agua, ir al baño, poner música. ¿Alguien tiene buena música ahí para podernos relajar? Si no, pongo mi música y les aseguro que no se van a relajar. ¿Alguna pregunta? No. Ninguna. Ninguna. Como me decía un maestro, estoy preocupado. O todo está muy claro como las aguas del río Choluteca, o todo está muy turbio y no saben ni por dónde empezar a preguntar. Si quieren, descansemos unos 5 minutos. Nos levantamos, tomamos agua, nos estiramos un poco. Nadie tiene música para poner, voy a poner mi música entonces. A mí Guillermo, espero que Guillermo esté por aquí porque no logro ver los participantes. Esto del celular. Ya sé qué es lo que pasa. Aquí estamos, Mateo. Damos 5 minutos para luego continuar. Perfecto.